saludo con la paz de Jesús. Hoy daremos inicio a una lección más de la escuela bíblica, de la lección de temas contemporáneos, respuestas del Evangelio a temas de la actualidad. Hoy toca la lección número 8, dice relaciones desechables. Así que ya no somos dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Mateos 19, versículo 6, de la Nueva Versión Internacional. Objetivo: reflexionar sobre las necesidades de mantener la solidez de las relaciones matrimoniales a través de un análisis bíblico, matrimonio y divorcio. Introducción. En la vida nos acostumbramos a descartar las cosas y lo hacemos cuando decidimos deshacernos de algo o reemplazar lo que ya no nos sirve. Así descartamos el celular que se rompió, la ropa que se pasó de moda, las ideas que consideramos obsoletas. El problema se presenta cuando desechamos lo que Dios estableció como duradero, el matrimonio. La ruina de las relaciones matrimoniales es un problema grave de nuestros tiempos. El profeta Malaquí habló mucho a los judíos que hicieron lo mismo, se divorciaron de sus esposas y rompieron el pacto hecho ante Dios. ¿Es el divorcio una actitud propuesta por las Sagradas Escrituras? Esto es lo que vamos a discutir en este estudio. Ítem número 1. El divorcio va en aumento en Brasil, también en Chile. Así lo indican los institutos, ¿cierto? Brasileños, Geografía Estadística, INE, que califica el crecimiento de un número de divorcios, según en el país de Brasil, de un 75%. Y acá en Chile también ha aumentado mucho la tasa de divorcios en un periodo de 5 años. En 5 años, 75 de las parejas que se casan se divorcian. Cabe recordar que durante la pandemia, específicamente el segundo semestre del año pasado, se registró un número récord de divorcios. Los datos anteriores indican que muchas parejas han buscado una vía de escape en el divorcio, las dificultades que surgen en la vida de pareja. Hay quienes luchan por establecer las relaciones y tratan de arreglar las cosas, pero hay quienes abandonan el matrimonio incluso antes de insistir en su éxito. Para ellos, descartarlo parece más práctico que invertir tiempo en intentar restaurarlo. Como resultado, pocas relaciones sobreviven y toman en serio el principio de la expresión hasta que la muerte los separe. Para muchas parejas cuyo matrimonio atraviesa una profunda crisis, el divorcio se presenta como la primera y única alternativa para afrontar la situación. ¿Pero qué enseña la Biblia sobre el tema? ¿Cuál es el punto de vista de Dios sobre el divorcio? Este es el propósito de Dios para las relaciones matrimoniales. ¿Podemos decir que el divorcio es la mejor alternativa para solucionar los problemas de pareja de nuestros tiempos? Justifique su respuesta a la pregunta número 1. No, ¿cierto?
El matrimonio es una institución establecida por Dios que Él la impuso y debiéramos hacer todo para solucionar este tema. ¿Cierto? Ítem 2. Respuestas bíblicas para sorprender a Jesús con algunas faltas. Los fariseos lo pusieron a prueba con una pregunta capciosa sobre el divorcio. ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Para abordar el problema, Jesús le respondió, abordando constantemente la visión bíblica de la institución y la concesión. 1. La institución. Para explicar el tema del divorcio, Jesús primero se refirió al punto de vista divino sobre el matrimonio y esta posición del maestro tiene perfecto sentido, ya que la mayoría de los divorcios ocurren debido a que los involucrados no entienden mucho o no entienden el punto de vista de Dios sobre el matrimonio. La pregunta 2 dice, ¿por qué el matrimonio es una institución divina? También comente sus características basado en Génesis 2:24, Mateos 4:19, 4:6. Entonces Jesús explicó que el matrimonio es una institución divina. El Creador lo hizo, hombre y mujer. Fue Dios, no los seres humanos, quien idealizó e instituyó el matrimonio, y lo hizo para ser una institución heterosexual, es decir, para ser disfrutado entre dos personas de diferente sexo, un hombre y una mujer. Esta distinción es clara en Génesis 1:27. Hombre y mujer los creó. El matrimonio también es una institución monógama. Jesús cita en Génesis 2:24 que dice, por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Tenga en cuenta que solo el hombre y su esposa se convierten en una sola carne. En los lazos del matrimonio, Dios no está a favor de ninguna relación matrimonial que vaya más allá de este límite. Finalmente, el matrimonio es una institución indisoluble. Jesús recuerda este principio cuando menciona, por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. El matrimonio debe ser de por vida. Es una unión permanente en la pareja y en el plan de Dios. En este sentido, el divorcio representa la profanación e interrupción de ese propósito. El matrimonio es una institución de Dios, el divorcio no lo es. La pregunta, ¿sí es cierto? ¿Por qué el matrimonio es una institución divina? Porque la instituyó Dios, ¿cierto? También dice, comente sus características basadas en Génesis 2:4, ¿cierto? El matrimonio está establecido entre un hombre y una mujer que pasarán a ser una sola carne. Y no es otro motivo, ¿cierto? Solamente que ese que instauró Dios. La respuesta 3 dice, ¿por qué el divorcio es una concesión y no una institución? ¿Por qué se le permitió? Consulte Deuteronomios 24:1 al 4, Mateo 19:8. Vamos a leer, ¿cierto? La otra aplicación dice, la concesión según Jesús, el matrimonio
es una institución divina. El divorcio, a su vez, es solo una concesión. Moisés le permitió a ustedes divorciarse. Note que Moisés no ordenó el divorcio, lo permitió. El divorcio no es un mandamiento, sino un permiso, una tolerancia. El diseño de Dios es el matrimonio, no es el divorcio. A los judíos que se divorciaron de sus esposas para casarse con mujeres paganas, el Señor les dijo que detesta el divorcio. Malaquías 2:16. ¿Por qué se permitió el divorcio? Jesús recordó la dureza de los corazones. La dureza del corazón es la falta de voluntad para obedecer a Dios y perdonarse uno al otro. Donde no hay perdón, no hay matrimonio. Moisés permitió que el hombre le diera a su esposa una carta de divorcio si encontraba algo reprochable en ella. En la época de Jesús habían dos puntos de vista comúnmente aceptables sobre esta regla. La escuela rabínica de Shammai sostenía que algo reprochable le permitía el divorcio. Era la falta de castidad, es decir, el adulterio. La escuela de Iyai, por otro lado, interpretaba esta expresión de manera más amplia, lo que permitía el divorcio por las razones más triviales. En el caso, el esposo podría rechazar a su esposa si ella le sirviera la comida quemada o si hablara demasiado alto. La carta de divorcio permitía que una mujer se volviera a casar, excepto con su primer marido. Sin embargo, restringe el motivo del divorcio y agrava su consecuencia. Yo les digo que cualquiera que se divorcie, su mujer salvó por infidelidad y se case con otra, comete adulterio. O sea, cualquiera que se divorcie, ¿cierto? Y se casa con otra, comete adulterio. Hankinson escribió: la palabra adulterio en la traducción del término griego porneia, que según Jesús es la única excepción y la razón legal para terminar un matrimonio. Si el divorcio ocurre por cualquier otra razón, incurrirá en pecado. O sea, si uno le da una carta de divorcio por encuentra a su esposa por adulterio o ella encuentra a su marido por adulterio, pueden poder divorciarse y no casarse. Cualquier otro motivo era, cierto, considerado pecado de los involucrados, en este caso la pareja. Vale la pena recordar que al tener permiso para el divorcio por la infidelidad del cónyuge, la persona no tiene que recurrir a este expediente, ya que puede elegir el camino del perdón, santidad y restauración. A continuación vamos a los desafíos más importantes, ¿cierto? Ya hemos respondido a la pregunta 2, ¿cierto? Hasta dice, ¿por qué el divorcio es una concesión y no una institución? ¿Por qué se le permitió? ¿Cierto? Porque Dios concedió, ¿cierto?, que el hombre y la mujer ¿cierto?, formaran una familia, una sola carne, un solo, ¿cierto?, hogar. La 4, ¿cuál es el punto de vista de Dios sobre el divorcio? El punto de vista de Dios, ¿cierto?, lo vimos en la última etapa, que Dios no está
no está de acuerdo con el divorcio, sino que Jesús le dio, ¿cierto?, un paso de divorcio para aquellas personas, ¿cierto?, que solamente cometían adulterio o se encontraban en adulterio. No más allá, ¿cierto?, que algunos iban muy al extremo. ¿Mm? Desafíos prácticos. Pregunta 6 dice, ¿cómo actuar con prudencia para fortalecer las relaciones conyugales? Responde según la primera aplicación. En nuestras relaciones usemos la prudencia. El divorcio es una concesión que a su vez indica ruptura de la alianza promovida por un hombre y una mujer. En el altar del matrimonio, siguiendo el pensamiento escolar de Hiller, muchos judíos se divorciaron de sus esposas por cualquier motivo, o en otras palabras, por motivos triviales. Sin embargo, estaba claro que una vez que había recurrido al divorcio, no podían volverse a casar con su primera esposa. O sea, si se divorciaban, no se podían volver a casar con ella. Esta regla ayudó a los cónyuges a reflexionar mejor antes de recurrir precipitadamente al divorcio. Es necesario reflexionar sobre las consecuencias de una decisión tan seria porque Jesús dejó en claro que el divorcio no debe ocurrir por cualquier motivo. Muchos se apresuraron a recurrir a este recurso sin pensar claramente el daño, el trauma y las heridas que causa. No hay divorcio sin víctima. Así tengamos cuidado, mantener un matrimonio es el primer camino a seguir. El divorcio es el último. ¿Mm? Parte 2 de la segunda parte, ¿cierto? Del ítem 3, desafíos prácticos, es en nuestras relaciones recurramos al perdón. ¿Por qué es necesario el perdón para restablecer las relaciones conyugales? Responda según la segunda aplicación. El divorcio es una consecuencia de la dureza del corazón de las personas, debido a su falta de voluntad para perdonar. Muchas parejas optan por romper sus votos matrimoniales. Sin embargo, es las relaciones matrimoniales es esencial que haya un lugar para el perdón. Si el matrimonio está al borde de la ruina, busque ayuda a Dios, su pastor o misionero y o un profesional en el campo. Luche por la fortaleza de su relación conyugal. El perdón también es para usted que tal vez haya pasado por el divorcio y sufre por las consecuencias que haya causado, alimentando sentimientos, amarguras, rabia y culpa en su corazón. Libere el perdón de quienes le han hecho daño y pida perdón a quienes le han lastimado. También cuente con el perdón de Dios, quien es el misericordioso y trabaja en nuestra restauración. ¿Cierto? Debemos pedir perdón a Dios y tratar, ¿cierto?, de restablecer nuestra vida, la vida conyugal. Pasamos a otra parte, ¿cierto? Mi compromiso. Hemos llegado al final de este estudio y a través de él aprendemos que las relaciones se vuelven desechables cuando por dureza del corazón las personas abandonan el matrimonio, recurren al divorcio. También vimos que el matrimonio es el proyecto de Dios para los seres humanos. El divorcio, a su vez, es solo una concesión, un permiso limitado. A la luz del estudio de hoy, valore las instituciones
divina y sagrada del matrimonio. Usted, esposo o esposa, contribuya a que la relación conyugal sea más sólida y firme ante la crisis relacional. Busque ayuda necesaria para superar las dificultades para que nadie separe lo que Dios ha unido. Pasaremos al momento misionero. Somos uno con los cristianos que sufren en Turkmenistán. Tiene una población de 6 millones de personas, 68.000 cristianos, la religión, el islamismo y el cristianismo. Tiene una república presidencialista autoritaria. El presidente o dirigente Budaguli Berdimuhamedow. Acuérdese de los presos que, como si estuviese preso con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. A pesar de haber bajado un lugar en la lista mundial de las persecuciones, poco ha cambiado para los cristianos de Turkmenistán. Continúan siendo un gran desafío para los que siguen a Jesús, en particular debido a las restricciones y vigilancia del Estado y de la presión sobre los conversos para que se retracten, o sea, para que abandonen a Dios, el Evangelio. La persecución contra los cristianos en este Estado islámico represivo proviene de gran parte del gobierno y de la sociedad. El gobierno impone muchas restricciones a la vida de la iglesia. A menos que la iglesia esté registrada, los cristianos están muy expuestos a las redadas, amenazas, arrestos, multas de la policía. Incluso las iglesias ortodoxas rusas y las iglesias apostólicas armenias pueden tener controlados sus servicios dominicales. La impresión o importación de materiales cristianos también está restringida. Los creyentes de origen musulmán sufren una intensa presión por parte de sus familias, amigos y aldeanos para que nieguen su fe. Ore, interceda por el bienestar físico, emocional y espiritual de los líderes de la iglesia de Turkmenistán, ya que es un papel que puede resultar en una intensa presión. Amén. Que el Señor les bendiga, el Señor les dé fuerza. Llore por esta república, ¿cierto? Por los cristianos que sufren allá. Que el Señor les bendiga. Será hasta una próxima oportunidad.